Hola, hoy me gustaría charlar con ustedes acerca de un par de temas que podemos decir surgen o resurgen como consecuencia de todo este tema de la pandemia y específicamente del coronavirus. Me refiero a medicamentos y vacunas. Empecemos con los medicamentos. Es lógico esperar y desear tener un medicamento o varios medicamentos que puedan ser utilizados para, por ejemplo, impedir que el virus nos infecte, impedir que el virus pueda alcanzar la célula blanco, o sea, aquella célula que va a infectar, reducir los síntomas, conseguir una forma más, si se quiere, leve de la enfermedad. Bueno, hasta el momento no existen tales medicamentos. Se han mencionado varios, como la hidroxicloroquina, como por ejemplo el ibuprofeno o incluso dióxido de cloro. Ninguno de estos está probado que tenga eficacia y mucho menos aceptado para ser utilizado contra esta enfermedad o este virus. La hidroxicloroquina tiene unas indicaciones muy específicas para malaria, paludismo y ciertas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, pero de ninguna manera para el coronavirus. El ibuprofeno, todos conocemos cuáles son las características y qué tipo de síntomas el ibuprofeno puede mejorar. Es un antiinflamatorio, también para ciertos tipos de dolores, etc. El dióxido de cloro es algo totalmente aparte. Es una sustancia que se utiliza, normalmente está en forma gaseosa, se lo puede estabilizar para usarlo de otra manera, pero que normalmente se utiliza como desinfectante de superficies, desinfectante, por ejemplo, en hospitales, en quirófanos, desinfectante de agua, pero a nadie se le puede ocurrir que algo que es prácticamente lavandina pueda ser administrado para contrarrestar los efectos de este virus. ¿De acuerdo? Es decir, ninguna de estas tres sustancias está aceptada y es realmente útil para esta enfermedad. Recordemos un poco que en el proceso de fabricación de un medicamento, este proceso tiene que pasar por muchas etapas y realmente lleva una cantidad de años hasta que pueda ser colocado a disposición de los pacientes, del público. Hay que de alguna manera ver un montón de sustancias, cuál es la mejor, cuál es la que tiene más eficacia. Esto ahora se puede acelerar mucho porque de varias formas moleculares uno puede segregar y discriminar, por ejemplo, por uso de computadoras, la tecnología, el desarrollo químico para síntesis y modificación de moléculas está muy avanzado, es decir, que ese proceso de discriminación y segregación de entre una variedad muy grande de sustancias, aquellas pocas que podrían tener una utilidad, se podría hacer relativamente rápido. Pero después viene todo el proceso que sigue, que es el de validación y asegurarse de que estos medicamentos sean seguros para la población. Entonces hay que probarlo en cultivos celulares, hay que probarlo en animales y después vienen todas las fases clínicas que involucran desde la fase 1, que sería tomar individuos sanos para evaluar qué cosa, cuál es la máxima dosis que se puede administrar sin que ocurran efectos colaterales, y digamos qué tipo de efectos colaterales, si es un problema, supongamos, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, etcétera, etcétera. Una vez pasada esa fase, hay que empezar con las fases que ya involucran pacientes, y entonces vamos desde un pequeño número, un número más grande, y así vamos pasando por las fases 2, 3, 4, donde realmente se tiene el resultado final, que es sirve, no sirve, y eso va llevando realmente mucho tiempo. A veces se tardan 10 años hasta poder tener una molécula que realmente salga al mercado
y que sea eficaz. Por eso lo que se está intentando ahora es ver si algunas moléculas que ya existen en el mercado se las puede utilizar para este tratamiento, para el tratamiento de esta enfermedad o en contra de este virus. Y entonces esto aceleraría mucho el proceso. Hasta el momento eso no existe, no hay un medicamento adecuado. O sea que medicamento afuera. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? Se dice que en el mejor de los casos podríamos tener una vacuna quizás en el primer trimestre del año que viene. Acá creo que de todo lo que ya se estuvo hablando, la gente ya tiene una idea de para qué sirve una vacuna. La idea ¿cuál es? Tomando ciertas características del virus, ciertas, por ejemplo, esas proteínas que le dan el nombre, que son las que hacen esos picos o esas espigas en la membrana, que por eso le llaman coronavirus, ver si uno puede desarrollar anticuerpos contra estas espigas, contra estas proteínas. Para eso hay gente que está, por ejemplo, tomando cultivos celulares para conseguir que ciertas células sobreexpresen estas proteínas, es decir, produzcan en gran cantidad estas proteínas y después a partir de estas, también con unos cultivos especiales, cultivos celulares especiales, o en algunos probablemente sea hasta inmunización en animales, habría que ver cómo son los distintos protocolos de inmunización, conseguir que se generen anticuerpos. Es decir, recordemos que nuestro sistema inmune básicamente lo que hace es eso, es detectar la presencia de algún componente extraño en nuestro cuerpo, que puede ser una bacteria, puede ser un virus o puede ser una partícula viral o una proteína X. Es decir, por ejemplo, si a mí me inyectaran algo que es común, que podría ser una hormona proteica de un animal, mi cuerpo detectaría que esa hormona no es de mi almacén, digamos, de moléculas y trataría de inactivarla. ¿De qué manera? Generando anticuerpos. Es decir, básicamente cómo funciona el sistema inmune. Es lo que hace el virus cuando infecta a una persona. Ese sistema inmune reconoce que hay algo extraño, que es este virus, y de lo que ese virus muestra en la superficie, trata de generar anticuerpos que lo bloqueen. ¿De acuerdo? Y entonces, bloqueando esas espigas, esos picos, impediría que este virus se una a la célula a la cual va a infectar. Eso es lo que hace el virus normalmente. Bueno, en la vacuna lo que uno intenta es, administrando a una persona una parte de ese virus, conseguir la misma respuesta y que el sistema inmunológico haga precisamente eso, genere anticuerpos y lo bloquee. En este momento hay casi 100, tengo entendido, intentos de generar vacunas en distintos países del mundo. ¿De acuerdo? No existe en este momento, en algún tiempo, esperemos que sea lo más rápido posible, tendremos la vacuna. Mientras tanto, no hay ni medicamentos ni vacunas. Ahora, cuando hablamos del tema vacunas, no podemos dejar de mencionar los movimientos anti-vacunas. Acá es algo digamos, en lo que uno tiene que detenerse un poco. ¿Por qué? Porque cuando aparecen estos movimientos antivacunas, toman ciertas verdades y las magnifican, las exageran y tratan de convencer a la mayor cantidad posible de personas de que esa exageración es la verdad y no lo que años y años y años de investigación y de utilización de las vacunas han demostrado que es precisamente que son seguras y obviamente que han salvado millones de vidas. ¿En qué consiste estos datos que toman los movimientos antivacunas y qué grado de verosimilitud tienen? Por ejemplo, dicen que la vacuna puede contener mercurio y que el mercurio es tóxico y que entonces esa vacuna podría contaminarnos. Que tiene aluminio y que ese aluminio es tóxico y que entonces también podrían contaminarnos.
que la vacuna está relacionada con la aparición de ciertos trastornos, por ejemplo, trastorno del espectro autista, y que entonces un niño podría adquirir esa característica de autismo por administración de la vacuna. Y se ha hablado específicamente de la vacuna contra el tétanos, de la polio, etcétera, a ver qué cosas hay de realidad en todo esto. Empecemos caso por caso. Mercurio. Se han utilizado variantes del mercurio. El mercurio es obviamente un metal tóxico, es componente de un agente llamado timerosal, que es un agente bactericida, es un agente desinfectante. Nosotros lo usamos comúnmente bajo una comercial que obviamente no voy a mencionar, pero es algo que es de uso diario. ¿Por qué se colocaba o se utilizaba timerosal en las vacunas? A veces las vacunas vienen en frasquitos de los cuales se sacan múltiples dosis. Entonces, al sacar múltiples dosis, obviamente hay un remanente que hay que preservar, por supuesto, en frío. Entonces se utilizaba timerosal como un agente bactericida, microbicida, como para evitar que lo que quedaba se contaminase. Hoy en día prácticamente no hay vacunas que contengan timerosal. De hecho, no hay ninguna que se aplique a niños que contengan timerosal. Y si alguna todavía contuviese timerosal, contendría una variante química que se conoce como etilmercurio. La original tenía metilmercurio. Y entonces uno dice, bueno, a ver, metil, etil, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es muy importante. El etilmercurio se elimina muchísimo más rápidamente del organismo que el metilmercurio. Entonces, si estas vacunas de dosis múltiple contuviesen timerosal, tendrían esta forma molecular que sería de muy rápida eliminación y por lo tanto no tóxica. ¿De acuerdo? Además, las concentraciones a las cuales ese mercurio existía en estas vacunas no iban a causar ningún tipo de contaminación al ser humano. ¿De acuerdo? Es decir, prácticamente hoy en día no tenemos vacunas que contengan mercurio, y si alguna todavía contuviese mercurio tendría esta forma, esta variante molecular de muy rápida eliminación. ¿Qué pasa con el aluminio? Es cierto que algunas vacunas pueden contener aluminio, hidróxido de aluminio, fosfato de aluminio. ¿Para qué se utiliza el aluminio? Hay que comprender lo siguiente. A nosotros, para que nuestro sistema inmunológico desarrolle esta respuesta en la forma de anticuerpos, nos tienen que administrar lo que se llama un antígeno, es decir, esta molécula, este virus o esta bacteria, que es la que desencadena la respuesta inmunológica. Antígeno significa generador de anticuerpos. Entonces, bueno, nos inyectan esto, pero si nos inyectasen nada más que este antígeno, la cantidad que tendrían que inyectarnos para que nuestro sistema inmunológico desencadenase una respuesta lo suficientemente importante sería tan grande que esa misma ya sería un problema para nuestro organismo. Entonces, ¿qué se hace? Se mezcla una pequeña cantidad del antígeno con algún otro compuesto que potencie la posibilidad que tiene este antígeno de desencadenar la respuesta inmunológica. Esto es lo que se llama un adyuvante, algo que ayuda a que la respuesta sea mayor. Por eso se agrega aluminio en muchas de estas vacunas. Ahora, la cantidad de aluminio que contienen estas vacunas es menor al 1% de la cantidad de aluminio que se encuentra en la leche materna. Así que ustedes pueden imaginarse que estas vacunas son también muy seguras desde este aspecto. ¿De acuerdo? O sea que mercurio, aluminio, nada para preocuparse. ¿Qué pasa con el autismo? Esto se basó en un trabajo ya desde hace años que querían relacionar el uso, o sea, la vacunación con ciertas enfermedades
como era una colitis ulcerosa, etcétera, y que según ellos demostraban que algunos de los niños que habían recibido la vacunación desarrollaban este problema. Bueno, ese trabajo fue desmentido, fue eliminado de la revista que lo publicó, hubo que retractarlo. Había grandes fallas, se vio que era un fraude, muy pocos niños habían sido incluidos en el estudio, y de los pocos que se habían incluido, ya algunos presentaban el problema de autismo antes de recibir la vacuna. Después, bueno, otros problemas legales y demás que dieron por tierra todo esto que se pretendía demostrar en el trabajo. No existe ninguna relación entre vacunación y autismo u otra enfermedad de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, ni mercurio, ni aluminio, ni autismo con estas vacunas. Ahora bien, empezó a circular o a recircular algunas noticias con respecto a la antitetánica. Y entonces se dice que es una barbaridad el uso de la vacuna antitetánica porque el Clostridium tetani, que es la bacteria que genera esta enfermedad, es una bacteria anaeróbica y por lo tanto jamás podría llegar a ponerse en contacto con el anticuerpo, es decir, como que quedaría muy profundamente en una herida y se dice adosada a los nervios, etcétera, etcétera. Bueno, hay algo de verdad, sí. El Clostridium tetani es una bacteria anaeróbica. Esta bacteria tiene una particularidad, es capaz de formar esporas. Las esporas serían como una especie de, si se quiere, contención, cobertura, que le permitiría a esta bacteria vivir esperando que las condiciones ambientales sean las apropiadas, y entonces así esa espora pasaría a dar lugar a la bacteria infectante. Ahora, el hecho de que estas bacterias sean anaerobias, es decir, que tengan un metabolismo que necesita estar en ausencia de oxígeno, es precisamente lo que uno tiene que tener cuidado cuando uno, por ejemplo, se clava un clavo oxidado o una herida sucia con tierra, etc. Lo primero que hay que hacer es lavar muy bien la herida y colocar agua oxigenada. Cualquiera de nosotros que haya tenido un pequeño pinchazo y se haya puesto agua oxigenada habrá visto que inmediatamente burbujea blanco. ¿Qué es eso? Es oxígeno. Oxígeno que se libera. Entonces, si estas bacterias mueren en presencia de oxígeno, por supuesto la utilización de agua oxigenada va a ayudar para que estas bacterias desaparezcan. Pero como estas bacterias pueden estar en esporas, podría ser que alguna permaneciese. Ahora, ¿qué es lo que hace la bacteria? La bacteria libera una toxina, una proteína, y esa proteína puede llegar a la sangre y viaja por sangre y es la que genera todo el problema de la enfermedad. Esa toxina se llama tetanospasmina, y es contra esta toxina contra la que van dirigidas los anticuerpos, la vacuna. Entonces, cuando a alguien se le inyecta la vacuna antitetánica, lo que están inyectando es una variante, obviamente molecular, que no es capaz de desarrollar la enfermedad de esta toxina, y nuestro cuerpo entonces, como dije antes, la desconoce como propia y genera anticuerpos. Y como esta toxina viaja por sangre, los anticuerpos la pueden bloquear. ¿De acuerdo? Ahora fíjense que si uno tiene una herida que sospecha que ya es demasiado peligrosa y que podría estar infectada con esta bacteria, normalmente lo que primero se da, si es que esa persona no estuvo previamente vacunada y no tiene anticuerpos, es una gamma globulina antitetánica. No es la vacuna. ¿Qué es esta gamma globulina antitetánica? Es un preparado de anticuerpos que ya están listos para bloquear a esta toxina. Y entonces se hace un bloqueo mucho más rápido. Después
se hace la vacunación antitetánica, que es lo que va a dar a este tipo, o sea, esta protección a más largo plazo, ¿de acuerdo? Y hay que hacerla en varias etapas para que la cobertura sea eficaz, ¿de acuerdo? Entonces, la vacuna antitetánica es segura, está probada y es efectiva. Por más que el Clostridium sea anaerobio, a esa bacteria la podemos matar con antibióticos. Pero si llega a alargar esa toxina a la sangre, tenemos que bloquearla con estos anticuerpos. Y de ahí entonces la vacuna. ¿De acuerdo? Ahora, esto del uso de la gamma globulina como una herramienta rápida y eficaz para bloquear inmediatamente nos lleva a otra cosa que también está circulando ahora con el coronavirus, que es el uso de plasma obtenido a partir de pacientes que han sido infectados con coronavirus, que han sobrevivido a esa enfermedad y que han generado sus propios anticuerpos. Básicamente lo que están haciendo es lo que hacía esta gamma globulina tetánica, es decir, en los grupos de investigación están tomando sangre de estos pacientes, separando los glóbulos rojos, glóbulos blancos, es decir, lo que llamamos los elementos figurados de la sangre, y se quedan con el plasma. Y a partir de ese plasma hacen un concentrado, una purificación de estos anticuerpos como para poder inyectar este preparado a los pacientes. Hasta el momento todavía esto está en fase experimental. Es cierto que algunas personas se han beneficiado, sobre todo se hace lo que se llama el tratamiento compasivo, es decir, un tratamiento a personas que ya están con enfermedad muy avanzada, que están con un gran riesgo de vida, y entonces ante la nada es preferible darles esto que, aunque esté todavía en fase experimental, podría darles una chance, ¿de acuerdo? Pero otra vez, esto está en fase experimental, todavía los investigadores que están trabajando en este tema necesitan aumentar muchísimo el número de casos para realmente decir que este tratamiento es eficaz, ¿sí? Y finalmente, a ver, tengo acá un machete, que otra cosa quería hablarles. Ustedes habrán oído ahora que se va a dejar de aplicar la vacuna Sabin contra la polio y se va a seguir nada más que con la vacuna Salk, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto y qué significa? Las dos vacunas, una, la Sabin, se hacía a virus atenuado. Hay dos formas, virus vivo o virus atenuado, y la otra es virus muerto o inactivado. La primera pregunta es, a ver, si los virus no están vivos, entonces, ¿qué significa que un virus esté muerto? Bueno, la palabra muerto, inactivado, vivo, se refiere básicamente a la capacidad infecciosa que ese virus tenga, ¿de acuerdo? La vacuna Sabin era o es una vacuna que se basa a virus atenuado. ¿Eso qué significa? Esas partículas virales han sido atenuadas en su virulencia, por ejemplo, por pasaje a través de distintos cultivos celulares, incluso podría haberse hecho con algún método de biología molecular, pero la idea es que esas partículas tienen de alguna manera una mayor eficacia inmunogénica. Entonces, esos virus atenuados administrados a una persona generarían una respuesta inmunológica muchísimo mayor, porque prácticamente son muy parecidos a los virus reales, los virus que generan esa enfermedad. Incluso se podrían usar variantes de virus que sean muy parecidos en su estructura, en las moléculas que presentan, pero que no generen la enfermedad, en este caso la polio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Ya hace muchos años que no existe lo que decíamos la diseminación de esta enfermedad entre personas. Entonces, el uso de este virus para generar esa inmunidad de rebaño, porque como el virus está atenuado, podría hasta incluso pasar de una persona a otra, ya no hay necesidad de seguir administrando esta vacuna. ¿De acuerdo? Hace años, incluso hay una cepa generadora de una de las
variantes de la poliomielitis que ya no existe. Entonces no vale la pena seguir administrando esa vacuna porque ya no hace falta. Entonces se ha eliminado del calendario de vacunación y queda solamente la vacuna Salk. Esta vacuna es a virus inactivado, es decir, ya este virus ha sido tratado químicamente como para que de ninguna manera pueda infectar o pueda generar esa enfermedad. ¿Qué pasa con esta vacuna? Esta vacuna se hace como refuerzo. ¿Por qué? Porque al estar el virus ya inactivado, al ser tratado químicamente, no genera una respuesta inmunológica tan exacerbada como lo generaba la vacuna Sabin. Ya no hace falta, porque como decíamos ya, el virus de la poliomielitis no tiene una transmisión, una existencia así en la sociedad, entonces simplemente es un refuerzo como para evitar una posible infección en caso que todavía ande dando vueltas alguna de las cepas del virus. ¿De acuerdo? Y volviendo un poquito al tema de los antivacuna, a mí me gustaría preguntarles algo, porque esto es una opinión totalmente personal. Imagino que aquellas personas que son antivacunas muy probablemente también tengan o hayan tomado otras decisiones, como por ejemplo algunos de no comer carne, de ser vegetarianos, veganos, y por ejemplo no tomar leche de vaca y reemplazarla por leche de almendra. Por ejemplo, mi pregunta es, aquellas personas que toman leche de almendra, ¿saben cuántas personas son alérgicas a las almendras? ¿Y cuántas personas podrían morir como resultado de la alergia a las almendras? Y sabiendo esto, ¿las van a seguir tomando? O sea, ¿se arriesgarían a sufrir ellos o sus hijos una respuesta alérgica a la almendra simplemente porque no quieren tomar leche bovina? Y entonces, ¿por qué no arriesgarse a una mínima respuesta quizás que puedan tener, como puede ser un enrojecimiento en lugar de una inyección, un poquitito de fiebre, y realmente aplicarse la vacuna que por años y años han demostrado la eficacia, que han eliminado enfermedades de la faz de la tierra, y que no es solamente para una protección personal, sino que es para una protección de la sociedad en su conjunto? Yo los invito a pensar. ¿De acuerdo? Bueno, gracias y espero que esto les sea de utilidad y en la medida de lo posible nos seguiremos viendo con algún otro tema. Hasta pronto.